La verdad es que tendríamos que estar hablando de Jesús todo el año. Él es el más importante para nosotros. Y no hablan solamente de Jesús así, se habla de los acontecimientos o el acontecimiento más importante de la historia. En realidad hay dos importantes eventos en la historia: el nacimiento de Jesús y la resurrección de Jesús. No hay un evento más grande, no hay un evento más importante. La historia marca muchos acontecimientos, pero ningunos como este: el nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo. Nosotros, ustedes y yo sabemos que sin estos dos grandes eventos, nuestra fe carecería de todo sentido. ¿En quién creemos? ¿Por qué creemos? Ha nacido mucha gente, han nacido próceres, han nacido héroes, han nacido una gran cantidad de personas, una gran cantidad de hombres ilustres y mujeres. Pero como Cristo, ninguno. De tal manera que el Señor Jesucristo, cuando nace, marca algo que es muy importante, porque cuando Él nace es el inicio en vida de Jesús de la obra redentora. De tal manera entonces que como este evento del nacimiento no hay ninguno, este es el más importante, primero de la historia, tenemos que darle importancia entonces. El segundo es la resurrección, pero de esto hablaríamos por allá de la Semana Santa. Pero el evento pues importante es el nacimiento de Cristo. Vamos a estar hablando todo el mes de esto. Hoy estaremos hablando de este pasaje de Primera de Juan. Hablaremos el próximo domingo de la preexistencia de Cristo. Luego viene nuestro aniversario y terminaremos hablando de la encarnación. Todo a partir de lo que piensa Juan, de lo que habla Juan de Jesucristo. Desde luego que nosotros pudiésemos recurrir a los otros evangelios. Tenemos que hacerlo este año, en este mes. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas son los evangelios que con más detalle hablan del nacimiento de Cristo. Históricamente hablando, son los que más datos aportan, tanto Mateo como Lucas. Marcos no, Juan tampoco, pero Juan tiene una cristología muy importante que tenemos que atender y a la que tenemos que poner mucha atención. Este mes no es tan importante, mi querido hermano, las cosas alrededor. Tenemos que estar centrados en Cristo y en su palabra. Este árbol que está aquí, esta mesa circular con unas velas que está acá, no es importante, no es tan importante. Lo más importante en nuestra celebración es Cristo, ese Cristo que nació, ese Cristo proclamado en la palabra. No nos confundamos, no nos sumemos al mundo en las tradiciones. Centrémonos en Cristo y en este que nació un día allá en Belén y que es el más importante para nuestra iglesia. Juan el apóstol, este que escribe esta primera carta, es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más escritos tiene, desde luego Pablo también. Pero hay características particulares en Juan. Juan escribe el Evangelio, Juan escribe las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Juan tiene un concepto de Cristo muy particular, muy especial. Juan, cuando habla de Cristo, habla de Él y casi siempre en todos sus escritos tiene propósitos muy definidos para hablar de Jesucristo. Juan es un discípulo que fue el discípulo amado de Cristo. Juan fue uno de los primeros apóstoles de Jesucristo llamados por él, junto con Jacobo. Fueron llamados, hijos de Zebedeo, fueron llamados por el Señor Jesús. También Pedro y Andrés, estos cuatro pescadores. Estos cuatro, dentro de los que estaban Juan, son hombres iletrados, que no tenían una cultura, no fueron a una escuela rabínica de su tiempo. No fueron educados como fueron educados otros hombres, quizá como Pablo o Gamaliel. Estos hombres no eran tan preparados, pero pasaron 3 años y medio con Jesús. Y yo siempre he dicho que 3 años con Jesús es la mejor licenciatura, maestría y 4 o 5 posgrados más, algún doctorado. Es lo mejor que puede sucederle a cualquiera. Haber estado con Jesús le da toda la autoridad y le da todo el privilegio de hablar de aquel que él conoció y que él vio, según dice el texto. Este Juan, pues, que conoció a Jesús, este Juan, discípulo amado, ese es uno de los últimos discípulos en morir, de hecho quizá el último.
Ese es un hombre que va a dejar un legado importante en los padres de la primera iglesia para que la tradición oral y además también sus escritos, testimoniados por él, vayan caminando en la historia y la gente vaya teniendo testimonio real, fidedigno de la vida de Jesucristo. Es muy posible que Juan haya escrito desde Éfeso esta carta. Y también es muy probable que haya sido una carta circular y que haya ido alrededor de Asia Menor, y así lo constata Apocalipsis cuando él escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Probablemente entonces ha sido una carta que va circulando, que va dando vueltas por todas las iglesias, y todas las iglesias necesitan saber el mensaje que Juan tiene en sus cartas, en su evangelio. Había algunos propósitos especiales. Juan siempre escribe esto. Agradecemos mucho a Juan los que estudiamos homilética porque podemos encontrar el propósito por el cual él escribe muy fácil. Así está en el Evangelio de Juan. Pero aquí por lo menos nos marca 3 propósitos muy importantes por los que escribe esta primera carta. Uno de los propósitos está en este pasaje que hemos leído en el versículo 4. Dice que estas cosas se escriben para que, dice, vuestro gozo sea cumplido. Así que hay un énfasis en el gozo. Por otro lado, en el capítulo 2, verso 1 dice que escribió estas cosas para que no pecáramos. Y si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es un propósito, para que no pequemos. Pero el mayor de los propósitos está en el capítulo 5, verso 13. El propósito es presentar a Jesucristo y que en Él hay vida eterna. Tiene este propósito: que el gozo sea cumplido, que no pequemos y que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna. Este es el mejor de los mensajes. No podemos nosotros pasar desapercibida esta información en una época tan importante como esta. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Estamos hablando de que un día el Señor, como dice Pablo a los Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es tan importante el mensaje que retomamos estos textos para entender que el propósito no solamente es tener una festividad más en el año, sino para entender que hace más de 2000 años el Señor engendró al Señor Jesucristo en María para que naciera y toda su vida en sustitución nuestra nos diera la redención. Es muy importante pues el mensaje. En la época del apóstol Juan había muchas personas que iban en contra de la doctrina de Cristo. Había muchas personas que estaban en contra de Jesucristo y de su divinidad. Muchas. Los docetistas, por ejemplo, ellos pensaban que el cuerpo era una cosa, separado completamente, que Cristo había nacido en María, que en el momento de su bautismo la divinidad vino a él, que el cuerpo fue depositario de la divinidad, pero en el momento de la crucifixión la divinidad se fue de Jesucristo y entonces él murió como cualquier humano, y desde luego que desprestigian la resurrección. Claro que ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y hablan de que Jesucristo no es Dios, tanto así que el apóstol tiene que ir combatiendo estas herejías, y en el capítulo 4 de este mismo libro dice él que se va a reconocer al espíritu correcto en este sentido. Si hay un espíritu que dice que Jesucristo no ha venido en carne, él dice, este es el anticristo. Había que hacer énfasis en esto. Todo espíritu que dice que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero el espíritu que no cree que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y habla del anticristo. En aquel tiempo pues había una gran corriente de personas, una gran corriente de circunstancias en donde se estaba enseñando a la iglesia de ese tiempo, a los creyentes de ese tiempo, que Jesucristo era un buen maestro, un buen personaje, un líder de la comunidad judía, pero que de ninguna manera era Dios. Esto no se acabó ahí, fue a lo largo de la historia teniendo énfasis importantes. Hoy día, mis amados hermanos, hay personas que piensan que Jesucristo no es Dios. Nos tocan a la puerta constantemente, nos traen el atalaya de vez en cuando, pero piensan que Jesús no es Dios.
Pero Jesucristo ha venido en carne, por supuesto que ha venido en carne. Y lo que hace Juan en esta carta, también en el Evangelio, pero particularmente en esta carta, es hablar, defender y enterar a este destinatario, a este lector implícito que somos usted y yo, que Jesucristo es Dios, que ha venido en carne, que Él es la luz, que Él es el verbo de vida, que Él es la vida manifestada. En otros libros del mismo Juan le llama el alfa y el omega, el principio y el fin, la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo el Salvador. Y tiene entonces que poner énfasis en esto para que la gente entienda que a quien celebramos no es otro sino el dador de la vida, no es otro sino el Salvador de aquellos que el Señor ha escogido para redención. Muy importante. Entonces Juan va a poner énfasis en esto y va a hablar en su carta de estos principios fundamentales. Y nosotros hoy, cuando pensamos en Jesucristo y en que Él nació y vamos a celebrar la Navidad, no nos vamos a sumar a las corrientes del mundo en donde celebran no sabemos qué, y nosotros nos vamos a centrar en que Jesucristo es Dios y que Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Dios se hizo carne. Es al que predicamos hoy. Es al que recordamos este mes. Es en el nombre de quien vamos a predicar todo este tiempo. El apóstol Juan, con todo y que es iletrado, pues a mí me encantaría ser tan iletrado como él, porque es un conocedor de Dios. Dicen los comentaristas que Juan, si bien es cierto era un hombre sin letras, el hecho de haber conocido a Cristo y de haber caminado con Él le da la posibilidad de tener un lenguaje sencillo en sus escritos, de tal forma que nosotros podamos sentir, que podamos disfrutar a este Cristo en el cual Él creyó, el cual a Él le salvó, porque sus escritos son sencillos para entender. Muy apologéticos, por cierto, defendiendo la fe y presentando a este Cristo resucitado, a este Cristo nacido, a este Cristo Salvador del mundo. El apóstol Juan nos remite al principio. Y si usted nota el texto, el versículo 1 de este capítulo es muy semejante al capítulo 1, versículo 1 de su evangelio. Pero no solamente esto, sino que es muy semejante a Génesis 1:1. No casual, providencialmente, en la inspiración divina de la palabra, el Señor, en estos hombres que inspiró para escribir, la palabra principio se repite en Génesis 1, en Juan 1, en Primera de Juan 1, en el principio. Génesis dice: en el principio creó Dios. Él habla del principio. Juan, el mismo, en el Evangelio dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahora aquí en Primera de Juan, él vuelve a este concepto y dice lo que era desde el principio. Hemos pues nosotros de entender este tema del principio. Para nosotros el principio es el principio de algo, y antes del principio hay otra cosa. Yo puedo decir: en el principio de mis estudios, y cito entonces mis estudios a partir de una fecha. ¿Y antes de mis estudios hubo algo? Claro, hubo algo. ¿Qué hubo? Pues un montón de historia, mía y de otros. En el principio de la iglesia estamos por cumplir 60 años, pero ¿será que el mundo no existía antes de que fuéramos iglesia? Sí existía, había algo antes del principio. En el principio es muy importante. Incluso puedo hablar del principio cuando yo nací, en el principio mío. Y cuando hablo de mi principio, pues nada más es cosa de buscar en el calendario y encontramos el día. Pero un día antes había algo. Y un año antes había algo. Cuando hablamos del principio del cual está hablando Juan, no solamente se remonta al nacimiento de Cristo, pero se remonta también al inicio de la creación, pero no solamente al inicio de la creación, sino que nosotros hemos de entender, y lo voy a predicar después, de que Cristo existió desde antes de la creación. Él ha existido desde siempre. Y vamos a hablar de la preexistencia.
De tal manera que cuando se habla del principio, se habla del principio para que nosotros entendamos un punto de la historia, no porque Jesucristo haya sido creado, sino que Jesucristo existió desde siempre. Pero nosotros tenemos el entendimiento entonces que Cristo no empezó en Belén, sino que Jesucristo fue activo en el mundo desde el principio de la creación, en donde Dios dice, hagamos. Y que está incluyendo, por supuesto, a Jesucristo. Jesucristo, pues, es el creador, porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el perito, arquitecto, Él es la piedra angular, Él es el que hizo todas las cosas. Jesucristo no solamente participó, Él creó las cosas. Y Juan entonces nos manda al principio. En el principio, entonces, ya existía Jesucristo, ya desde siempre. Fue anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, prefigurado, tipificado y platicado, y todo mundo veía hacia el futuro. Y no había persona que pudiera ser salva sin Jesucristo, incluso antes de que Él viniera al mundo. La salvación siempre fue en Jesucristo. Él existió pues desde siempre. Y anunciaban aquellos profetas, aquellos maestros, al que había de venir. Y anunciaban al que había de venir. Y decían cómo iba a ser aquel que había de venir. Y los profetas añadían cada vez más y más información al que había de venir. Y fueron preparando su mente y su corazón y esperando al que había de venir. Tenían el retrato hablado de Cristo. Cuando llegó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le reconocieron, pero Juan sí. Los discípulos sí, los redimidos sí, los que fueron llamados por Cristo le reconocen. Y cuando lo vieron, Juan el Bautista lo reconoció de inmediato. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconocieron. Juan lo reconoció. Fue llamado por él. Y testifica de él. ¿Cómo testifica de él? Él dice que que era desde el principio. Dice que él oyó, que él vio con sus propios ojos, él contempló y él palpó a Jesús. Testimonio maravilloso. ¿Sabe usted que un testigo hoy día, para ser testigo, tuvo que haber visto y oído? Además, tiene que haber una serie de testigos para que su testimonio sea veraz. Pero acá lo que dice él es que aglutina a los apóstoles y habla en plural y dice lo que hemos oído, hablando de él y de otros, lo que hemos visto con nuestros ojos, habla de otros, lo que hemos contemplado y habla de otros, lo que hemos palpado y habla de otros. Él incluye al resto de los apóstoles y da testimonio de algo que vieron, de algo que oyeron, de algo que contemplaron, de algo que palparon. Muy importante, porque el testimonio de Juan entonces habla de Jesucristo como alguien que ya fue manifestado. Y les dice a los lectores implícitos, nos dice a nosotros, el testimonio es veraz, porque oímos a Jesús. Bueno, pues el Señor por algo no permitió que hubiese grabadoras en aquel tiempo, pero hubiera sido maravilloso escuchar a Jesús. ¿Se imagina? Hubiese sido maravilloso escuchar su voz. ¿Cómo habrá sido? Cuando cantaban en la Santa Cena, ¿habrá sido bajo o tenor? ¿Cómo fue la tesitura de su voz? No lo sabemos. Juan lo oyó. A él, lo que se decía de él. Oyó lo que los profetas dijeron de él. Oyó a Jesús. Esto es para darle emoción a cualquiera. Lo oí, escuché con claridad. Cuando Jesús se dirigía a él, Juan, Jacobo, Pedro, vengan conmigo a la casa de Jairo. ¿Se imagina? Juan, Pedro, Jacobo, vengan conmigo a orar. ¿Cómo habrá sido la voz del Señor? Él lo oyó.
Y testifica de lo que oyó, pero no solamente de lo que oyó, sino testifica de lo que vio. Y usted como yo sabemos que Juan junto con Jacobo y con Pedro eran de este círculo íntimo del Señor, que fueron a resucitar a la hija de Jairo, que estuvieron en el monte de la transfiguración, que estuvieron ahí en el huerto con el Señor. Vieron a Moisés y Elías con el Señor, querían hacer una enramada. Vieron al Señor multiplicando los panes y los peces. Vieron al Señor sufrir. Vieron al Señor en todo su caminar. Ellos dicen, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Nadie nos lo platicó. Es un testimonio veraz lo que hemos contemplado. Porque yo me imagino a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Andrés, a todos los apóstoles, cuando veían al Señor Jesús quedaban anonadados de verlo, cuando lo escuchaban predicar un sermón, cuando les enseñaba cosas importantes. Me imagino a los apóstoles completamente anonadados viendo al Señor, quizá con la boca abierta, contemplando al Señor. Pero añade un concepto más. Algo que era muy importante para ir contra los detractores de la encarnación de Cristo. Lo que hemos palpado. Porque en aquella época había gente que pensaba que Jesucristo era un fantasma, que la resurrección había sido un invento. Pero ellos dicen, Juan dice, lo tocamos. Y cuando el Señor vino a ellos, les dijo, aquí estoy, palpen. Estaba vivo. Estaba resucitado. Y ellos dicen, lo palpamos, lo vimos comer. Juan era el discípulo amado. Era muy emotivo. Pero él oyó. Él lo vio. Él lo contempló. Él lo palpó. Por eso él tiene este concepto de Jesucristo y él dice, a este, del cual testifico y mi testimonio es veraz. Este es el verbo de vida. El verbo de vida. Del que les conté en Juan 1:1. Este es el verbo de vida. La expresión máxima de Dios hecha carne. La palabra de Dios prometida en el Antiguo Testamento, ahora encarnada. Esta expresión máxima de Dios. Antes Dios hablaba de muchas veces y de muchas maneras. Le habló a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos, dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. El verbo de vida. Este verbo, esta palabra de Dios que se hizo carne y que vimos su gloria, dice la Escritura en Juan. Pero este verbo, esta expresión de Dios, esta última palabra de Dios importante, la última revelación del Señor, hecha carne, es la que da vida. El verbo de vida, dice Juan. Doy testimonio de esto, que era desde el principio. Lo oí, lo vi, lo contemplé, lo palpé. ¿Sabe qué diferencia hay entre el testimonio de Juan y el nuestro? Nosotros no lo hemos oído. Nosotros no lo hemos visto. No lo hemos contemplado a Él. No lo hemos palpado. Y le digo más, no lo vamos a oír mientras que estemos aquí, ni a ver, ni a contemplar, ni a palpar. Pero el Espíritu Santo confirma en el corazón de cada uno de nosotros esta realidad. El Espíritu Santo confirma en la vida de cada uno de nosotros esta verdad absoluta. Y tanto testimonio tiene Juan como nosotros de que Jesucristo vive y de que Jesucristo es Dios. Porque su revelación especial así lo dice, y el Espíritu lo confirma en el corazón. Dado esto, tenemos que ir al mundo a decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado tocante a este verbo de vida. El mensaje hoy en la Navidad no es un mensaje intelectual, no es un mensaje de consumismo,
Ni el Teletón mueve nuestro corazón tanto. Es el verbo de vida. Es el Señor encarnado. Y nosotros damos testimonio de esto. Y nuestro testimonio es veraz. Le voy a decir algo. Si usted ha nacido de nuevo, si para usted Jesucristo es su Señor y su Salvador, este testimonio debe ser veraz. Sin duda. Sin duda. Y tiene que ir al mundo a decir: Jesucristo es Dios. Y su testimonio es veraz. Pero Juan da ese testimonio. Habla de Jesucristo, pero además dice más de Jesucristo. No solamente dice que es el principio de todas las cosas, sino dice que es el verbo de vida y además añade que también es la vida manifestada. Porque dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada. La vida se entiende de dos maneras distintas. La vida se puede entender como nacer y empezar a vivir. Ahora, antes no estaba yo, ahora estoy yo. Y mi vida empezó en un momento, ya dijimos, de la historia. Pero no estamos hablando de esta vida, desde luego. La vida manifestada es porque la palabra vida está hablando de Jesucristo. Él fue, pues, manifestado. Pero es muy importante que Juan habla de Jesucristo como la vida. Él es la vida. Mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero Él dijo que Él era la vida. Y si Él dijo que Él era la vida, pues entonces es la vida. De tal manera entonces que todas las personas que andan en el mundo caminando, pues están muertos si no tienen a Jesucristo. Y para que ellos puedan tener vida, la necesitan en Jesucristo, porque Jesucristo manifestó la vida. Antes de Jesús no había vida. Sin Jesús no hay vida. ¿Quién puede vivir sin Cristo hoy día? Bueno, hay muchos. ¿Pero usted puede vivir sin Cristo? ¿Su vida tendría sentido sin Cristo? ¿Habría razón de nuestra reunión hoy sin Cristo? ¿Valió la pena venir ante los riesgos de las marchas hoy sin Cristo? Pero la vida fue manifestada, porque Jesús es la vida. La vida espiritual que usted tiene, la conciencia de su salvación, radica en Jesucristo. Así que Juan habla de Él como el que será desde el principio, como el verbo y como la vida. Esa vida fue manifestada y Juan la vio. Dice, y la hemos visto, reitera. Testificamos y os anunciamos. Porque no solamente hay que dar testimonio, sino anunciar a este Jesucristo que es la vida. Y dice él, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo pone entre paréntesis, como diciendo, ya lo dije en el capítulo 1 de mi evangelio. Porque este verbo se hizo carne, se manifestó a nosotros. El ángel le dijo a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero se les manifestó hoy a ustedes. Os ha nacido a ustedes, se manifestó a nosotros. El Señor Jesucristo nació para manifestarse a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo escogido por Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Se manifestó a nosotros, Juan lo vio y testifica y anuncia de esta verdad que es la vida, pero la vida eterna. Pero ¿por qué nos escribe esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hablarnos de su testimonio, de lo que oyó, de lo que vio, de lo que contempló y de lo que palpó? ¿Para qué nos dice que Jesucristo es la vida manifestada? Hay un propósito.
Un propósito que hoy día, dos propósitos, que hoy día no se cumplen. Hay dos propósitos que están aquí que hoy día se han perdido por completo. Uno es la comunión de los santos, dice el texto. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es la comunión. La comunión de los santos tiene que ver con que Jesucristo es el centro de nuestra relación. Mi hermano, no tendría sentido que usted y yo estemos en comunión si Cristo no está en medio. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, no podemos tener comunión usted y yo, porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Puede de una misma fuente salir agua dulce y amarga? ¿Andarán juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La comunión es importante, pero la comunión de los santos, nuestra comunión, es una comunión en donde Cristo es el centro de atención. ¿No le pasa en estos años que han pasado que usted llega a casa de la familia quizá o de los amigos, y cuando llega ya el centro de atención en la Navidad, el 24 o el 31, en estos días, el centro de atención es otra cosa distinta? ¿No es cierto que cuando usted llega de repente con la familia ve y empiezan a sacar las botellas por allá y por acá? Empiezan a tomar y empiezan a alegrarse la vida, cantan y bailan, juegan y hacen lo que se les pegue la gana. ¿Pero esta es la verdadera comunión? ¿Allá está Cristo? No. ¿Será que en estas fechas lo más importante es ir a ver a la familia? ¿Será que en estas fechas lo más importante es tener una cena exquisita? Haber juntado dinero durante todo el año para gastarlo en una maravillosa cena del 24. ¿Será que la atención hoy día y la comunión que tenemos que tener esté centrada en un buen pavo? La comunión del creyente está en el verbo de vida. En Jesucristo. Él debe de ser el centro de atención de nuestra comunión, no otra cosa. No nos confundamos. Además, le digo algo, es gratis. Ni necesitará el aguinaldo para eso. Porque lo que nos debe de mantener unidos, en comunión unos con otros, es Cristo. Y Él le dice al lector implícito, para que la comunión, dice Él, sea o la tengan con nosotros. Vengan y vean que nuestra comunión es distinta. A veces somos nosotros bastante aburridos, según algunos. Si no hay alcohol, si no hay baile, si no hay juegos de azar, si no hay una gran cantidad de cosas, estuvo muy aburrido. Pero tenemos que hablarle al mundo de lo que hemos visto, oído, contemplado. Tenemos que hablarles del verbo de vida y decirles, este es el verbo de vida, esta es la razón de la Navidad. Vengan, tengan comunión con nosotros. Nosotros tenemos la verdad de Jesucristo. ¿Y Juan les dice eso? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero tristemente hoy día, mi querido hermano y hermana, el mundo a nosotros es al que nos atrae. Vénganse a casa con nosotros, olvídese un poco de su religión, la vamos a pasar requete bien. ¿Por qué no somos nosotros los que influimos en ellos? ¿Por qué normalmente son ellos los que influyen en nosotros? Entonces ellos nos comparten a nosotros y nosotros vamos a tener comunión con ellos, una comunión distinta, una comunión no cristiana. Pero Juan presenta al verbo de vida para que también nosotros tengamos comunión con los santos. Lo que nos debe de unir a nosotros es Cristo, no el árbol, no la corona de Adviento, Cristo, el verbo
de vida. Ese es un propósito, pero tiene otro. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo sea cumplido. Cuando uno está en Cristo, vive en gozo completo. ¿Sabe por qué? Porque parte del fruto del Espíritu es el gozo. Ahora, el gozo y la felicidad son dos cosas distintas. La felicidad es efímera, la felicidad viene y se va. Ahora, si de repente viene algo que yo estaba esperando, pues voy a estar muy feliz. Ahora, ya no anhelo a ver a mis padres. El día que yo llegue a ver a mis papás, voy a estar feliz. Pero le voy a decir algo, el día que yo me vaya, voy a ponerme triste. Pero que la felicidad es pasajera, el gozo es permanente. Pablo le dijo a los filipenses: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Porque el gozo del creyente está centrado en Cristo. Porque el gozo del creyente está en el verbo de vida. Porque no hay mayor gozo para nosotros que saber que Jesús es la verdad y que mora en mi corazón. Porque hoy día no hay mayor gozo que saber que Jesucristo ha nacido para que yo tuviera salvación. Ese gozo, para que ese gozo sea cumplido en mi vida. Es un gozo que no podemos nosotros entender, pero es el gozo que nos da saber que somos nosotros hijos de Dios. A los creyentes nos tiene que dar gozo saber que Jesucristo es Dios, que ha venido en carne, que estaba desde el principio, que fue anunciado y que el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que clama: Abba, Padre. Este es nuestro Dios, Jesucristo, el verbo de vida. En Él nuestra comunión es completa, en Él nuestro gozo es cumplido. Que solamente a Él sea la gloria. Oremos. Señor, creemos en Cristo. No lo hemos visto ni oído, no lo hemos contemplado, tampoco palpado. Pero el testimonio de tu palabra, el Espíritu Santo en nuestro corazón, testifican de esta verdad. Por eso nosotros sabemos que la vida se ha manifestado en nosotros y que podemos hablar al mundo de que este Jesús nacido en Belén es el que tú anunciaste, es el que Juan nos anuncia, es el que nosotros anunciaremos al mundo. En Él nosotros tenemos comunión. Pero ¿cómo quisiéramos, Señor, que otros no creyentes entendieran que Él es la vida, que da la vida eterna, y que cuando vengan a ti por tu voluntad, entonces tendrán comunión con nosotros y su gozo será cumplido? Ayúdanos, Señor, para ser proclamadores de esta verdad y para que nos concentremos en que lo más importante en estas fechas no es otra cosa que dar atención al verbo de vida, tu expresión hecho carne y que da vida. Nosotros oramos en el nombre de Él que se manifestó a nosotros, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y leemos juntos la bendición pastoral que está en los órdenes de culto y que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 10, 11. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Puede sentarse.